y sus dos aspectos fundamentales, la fisiología y el ejercicio. Los cambios de la sangre son temporales y permanentes. Los cambios temporales son cambios que retornan a las 48 horas. ¿Cuáles son estos cambios temporales? Lo que yo le hablaba a ustedes, la respuesta fisiológica al ejercicio. O sea, personas que comienzan a hacer ejercicio un tiempo, pito, y después lo dejan a las 48 horas, ya se fue todo lo que mejoraron. Y los cambios permanentes son cuando las personas tienen ya una prolongación de tiempo, entrenan, las personas que entrenan, que ya se le incorpora cambios permanentes a su organismo, y entonces, si la persona, después de tanto tiempo entrenando, deja de entrenar, estos cambios desaparecen lentamente, porque están incorporados al organismo. Son adaptaciones que ya tuvo el organismo. Y este es el fenómeno del entrenamiento con los atletas. A lo mejor tú dices, un atleta, mira, este tipo no es tan fuerte, no lo veo tan musculoso, pero tiene incorporado en su organismo millones de cosas. Por eso son tan funcionales. Adelante. Bueno, los aspectos fundamentales de la medicina del deporte, vamos a leerlo. Es determinar el estado morfológico funcional como respuesta al entrenamiento, que es lo que acabo de hablarle a ustedes. Determinar cómo va haciendo las modificaciones orgánicas y funcionales, morfológicas y funcionales del organismo del atleta. Comprobar el estado de salud previo a la práctica sistemática de actividad física. Es muy importante, antes de aplicarle cargas de entrenamiento a las personas, atletas y no atletas, es saber cómo está su estado de salud. Porque el entrenamiento es bueno, el ejercicio es bueno, pero hay situaciones donde no se debe hacer ejercicio porque puede perjudicar la salud. Eso hay que definirlo. Prevenir y atender las lesiones que se puedan producir en la práctica del deporte, así como las enfermedades, y valorar las condiciones higiénico-sanitarias, las condiciones de instalaciones deportivas. Importante porque todo está enfocado a preservar la salud, desde el punto de vista preventivo, como decíamos, y curativo. Adelante. Bien, habíamos hablado de las tareas fundamentales. Acabamos de hablar de las tareas fundamentales, ¿verdad? Bueno, la respuesta a esas 4 grandes tareas problemáticas que vimos de lo que es el entrenamiento que acabamos de ver ahorita, se responden con estas tareas, con un plan profiláctico de fisioterapia, con pruebas médicas de laboratorio, como la que estamos viendo aquí en la imagen, con asistencia médica a las lesiones y enfermedades, con plan de trabajo médico, control del peso corporal, muy importante, atención odontológica. Ustedes dirán, ¿por qué tiene que ver? Sí, porque cuando una persona tiene muchas situaciones de salud bucal, tiene muchas caries, podemos ver, y lo hemos visto en muchos deportistas, cómo tiene alteraciones electrocardiográficas y, por supuesto, en su rendimiento. ¿Por qué? Porque las caries son focos sépticos a distancia. Entonces, pruebas médicas de campo, que le vamos a poner algunos ejemplos después. Adelante. Adelante. Análisis de laboratorio clínico. No. De nuevo. La anterior. Análisis de laboratorio clínico, mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias. ¿Ya está? Sanitarias y ambientales. Inmunización. Charlas sobre aspectos de interés. Muy importante que el atleta conozca que los entrenamientos que se le hacen, las cosas que se le mandan, no es por gusto, es para con determinadas cuestiones para lograr los rendimientos. Y si usted, una persona, lo manda a hacer un trabajo y no lo entiende, te lo hace de mala gana, hay que explicarle que tiene que entender, tiene que saber cuál es la situación. Entonces, nos vemos. El conocimiento de las reglas del deporte, importante. Nosotros hemos visto muchas veces médicos o terapeutas que le dicen, mira, no hace falta que me cubra esta competencia, la otra, ¿ok? Y es un domingo, un sábado, no sé qué. Entonces va con la mujer y con los muchachos a la competencia. Y ahí está conversando, niño, papá, que quiero de esto, ¿no? Que lo otro. Y entonces se cayó y se lesionó fuertemente un muchacho. Doctor, dime, ¿qué? Mira, se cayó aquí allá. Ya eso es feo ya. Pero aparte de que es feo,
pierdes segundos preciosos. Hay deportes donde te permiten un minuto para tú definir si puedes seguir compitiendo, si no puedes seguir compitiendo y resolver la situación que se le presente al atleta. Entonces, si usted está mirando para el lado, conversando con el amigo, con la novia, con no sé quién, ineficiente, llegaste perdido, le tienes que preguntar al atleta, aparte que está dolorido, ¿qué te pasó? Imagínate. No es lo mismo que usted esté mirando que ese muchacho en su carrera se le dobló el tobillo, pero hasta lo último. Ya usted va corriendo para allá y ya va sabiendo dónde fue y hasta incluso la envergadura. Si es que tropezó contra una silla, tropezó contra un hierro, y usted sabe ya que es un trauma grave. Y usted tiene que ir con información visual esa importante. Entonces, hay que conocer qué tiempo que yo tengo para poder resolver qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que le puedo alegar a los árbitros, si puede regresar o no puede regresar al terreno, todas estas cosas. Entonces, otro aspecto es una debida información acerca del dopaje. Se dice que una falta que usted cometa por desconocimiento no lo exime de la sanción. Entonces, en el mundo actual, el doping es algo sumamente penado, incluso se ha planteado hasta penas de cárcel se ha planteado, y entonces hay que estar bien informado y el médico que tiene que estar claro y tiene que manejar esto. Y entonces, el chequeo oftalmológico, este es un chequeo que se indica en los deportes donde es muy importante tener una gran agudeza visual. En tiro deportivo, tiro con arco, incluso los esgrimistas que tienen que estar siempre con una careta. En esos deportes siempre es bueno que sea por lo menos una vez al año un chequeo oftalmológico para ver cómo está la agudeza visual. Adelante. Bueno, las pruebas. Este es un aspecto importante, señores, porque fíjense, nosotros aquí en el país solamente en la UPN que yo sepa, en la UPN hay un laboratorio de fisiología que yo lo he visto. Yo hace tiempo que no voy, no está completo, pero es un laboratorio de fisiología. En otras partes no lo hay. En la Universidad Autónoma dicen que iban a pedir, no sé, porque yo realmente estoy bastante separado de la autónoma, no porque yo quiera, sino porque cuando no lo quieren, bueno, entonces, pero ahí que yo sepa no hay nada, que yo sepa, no hay nada. Ahora bien, tenemos que basarnos en las pruebas de campo para poder resolver con el control médico del entrenamiento. Entonces, por eso es que queremos hacer un pequeño aparte en esta parte de las pruebas. Y entonces están las pruebas pedagógicas, las pruebas médicas, las médico-pedagógicas y las psicológicas. Adelante. En las pruebas pedagógicas, bueno, aquí el entrenador es el que planifica, realiza e interpreta estas pruebas. Estas pruebas evalúan las capacidades relacionadas con el rendimiento físico. Y podemos decir que estos test, estas pruebas pedagógicas, constituyen una herramienta fundamental en el trabajo hoy en día de todo entrenador. Porque este entrenador, a través de estos test, es que va sabiendo la evolución de su trabajo, la evolución de las cargas que está aplicando. Adelante. Adelante. Las pruebas médicas es una prueba donde el personal médico participa. Y entonces, en estas pruebas se utilizan variables biomédicas, como cuáles: frecuencia cardíaca, lactato, creatinfosfoquinasa, urea, frecuencia respiratoria, con variables biológicas médicas. Adelante. Y entonces están las pruebas médico-pedagógicas, que son cuando a las pruebas pedagógicas, esta que hace el entrenador, el médico le agrega variables médico-biológicas. Estas pruebas le conferimos un gran valor porque nos va a informar acerca del rendimiento del deportista y las fuentes de sus sistemas energéticos, cómo están, cuán están desarrolladas. Adelante. Bueno, entonces, déjelo ahí, pero voy a hablar de la otra. Entonces, por ejemplo, las pruebas médico-pedagógicas. Hay un ejemplo que les voy a poner claro. Un entrenador y muchos entrenadores y médicos han estado en los diplomados nuestros. Este es el octavo.
hemos hablado de estas cosas. Bien, usted puede tener varios atletas, pero vamos a comparar dos atletas. Vamos a hacer una prueba de 400 metros planos. Estos atletas, vamos a suponer también que en esta prueba, test pedagógico que le vamos a hacer, el entrenador le ordena este test pedagógico, hicieron el mismo tiempo en esta prueba. Hicieron 2 minutos cada uno, 1 minuto 50, no sé, bien, el mismo tiempo. Pero que da la casualidad que uno de los dos tiene 180 pulsaciones por minuto, mientras que el otro tiene 165 pulsaciones. Vamos a detenernos aquí. En primer lugar, si yo no hago determinaciones biológicas, como decir, sencillamente tomar la frecuencia cardíaca, y me basta solamente con decir, me hicieron los dos 1.50, los dos están bien, los dos están iguales, no tengo diferencia. No es así, porque si usted le toma el pulso a estos atletas, en este caso tenía unos 180 y otros 165. ¿Quién está mejor? El que hizo el mismo tiempo con menos pulsaciones, el que tiene 165. ¿Qué me quiere decir? Que todavía se tiene una reserva que no la utilizó en esta prueba, no se esforzó, porque si ese que tiene 165 con el mismo tiempo que el otro hizo 180, demuestra que podía haber hecho mejor tiempo si se esforzaba y llegaba a 180 pulsaciones. Este es un ejemplo claro de lo que la información que nos da hacer determinaciones biológicas en el entrenamiento. Bueno, las pruebas psicológicas. Estas pruebas, nosotros no somos psicólogos ni queremos meternos en el campo de los psicólogos, pero sí queremos debemos hacerle buena propaganda a los psicólogos, porque es verdad, estas pruebas exploran diferentes esferas, como es la esfera volitiva, cognitiva, afectiva, etc. Y mediante test que hacen los psicólogos, pues estiman cómo está la ansiedad, cómo es la personalidad, cómo es el temperamento, cómo es la inteligencia, cómo es el tiempo de reacción en los distintos atletas, que esto es importantísima información para los entrenadores. Adelante. No, adelante, adelante, adelante. Bueno, vamos a hablar de las pruebas de control médico de laboratorio. Las pruebas de control médico de laboratorio son pruebas que se realizan en condiciones de laboratorio, ¿verdad? Pero son pruebas de control médico. No estamos hablando del laboratorio clínico. O sea, el laboratorio clínico forma parte de estas pruebas. Entonces, en las pruebas, nosotros las dividimos de una manera didáctica en pruebas de reposo, en pruebas en ejercicio. Estas pruebas de reposo, pues, ¿cuál podemos tener ahí? Pues las mediciones cineantropométricas, los electrocardiogramas, las propias pruebas de laboratorio, que son pruebas en reposo, hacer hemoglobina, todas las determinaciones, ¿verdad? Y tenemos pruebas en ejercicio, donde se distinguen entre todas las pruebas de esfuerzo, las famosas pruebas de esfuerzo, que nos dan muchísima información, pero tiene que ser en laboratorio. Nosotros en este momento no podemos hacer esto en el país, tenemos que contentarnos con hacer las pruebas de campo que nos dan información, pero sería mucho más importante hacer las dos. Adelante. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos muy bonitos de pruebas. Aquí tenemos a la izquierda arriba haciendo una prueba hasta el agotamiento con determinación de gases. Además, también con determinación de frecuencia cardíaca mediante electrocardiograma. A estas pruebas, si las hacemos cada 3 minutos, cada 2, de acuerdo con el protocolo que se utilice, le hacemos determinaciones de ácido láctico, pues tenemos información súper importante con estas pruebas de laboratorio. Aquí tenemos arriba a la derecha, tenemos haciendo un electrocardiograma. Aquí abajo tenemos también, después de terminar una prueba de esfuerzo, están tomando la presión, haciendo las determinaciones de este atleta. Y a este de abajo igual, haciendo las determinaciones de presión, de electrocardiograma. O sea, unas imágenes de pruebas de laboratorio. Adelante.
pruebas de campo, que son las que nosotros podemos hacer aquí, y yo estoy seguro que haciendo pruebas de campo logramos mucha información hasta que podamos tener pruebas de laboratorio también. Entonces, estas pruebas de campo pues se dividen en pruebas de campo generales y pruebas especiales. Las pruebas generales son las pruebas que se pueden utilizar en cualquier deporte, como decir las carreras, los saltos, los lanzamientos. Cualquier deporte tú puedes hacer pruebas con esos deportes y conocer cómo está la fuerza, cómo está la velocidad, cómo está esa serie de cosas. Y las pruebas de campo especiales pues son pruebas que te miden capacidades específicas del deporte que practica el atleta. Están esos dos grandes grupos, pero ambas determinan la participación de las vías metabólicas que hemos estado hablando en esta tarde durante el trabajo realizado. Adelante. Bueno, aquí tenemos la clasificación de los grupos deportivos. La clasificación que más acepta, hay muchas clasificaciones, pero la que más acepta actualmente, que lleva años ya, es la clasificación de 5 grupos. La de grupos de deporte de resistencia, grupos de deporte de combate, grupos de deporte de fuerza rápida y velocidad, grupos de deportes de juego deportivo y grupos de deportes de artes competitivos y coordinación. Esos son los 5 grandes grupos. Adelante. Aquí esto queremos explicarle cómo es, de todo lo que hemos hablado, cómo es que se traduce el informe que hace un médico a un entrenador para que le sirva las determinaciones que se hacen. Mediante controles médicos de entrenamiento se aplican pruebas al deportista, ¿verdad? Estos resultados se informan y se hacen recomendaciones con estos resultados. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Entre grandes cosas, el deporte, el periodo de preparación en que está ese deportista y las características individuales del deportista. Y basándonos en el plan de entrenamiento, pues, ¿qué debemos hacer con respecto a las pruebas? Bueno, las pruebas estas de laboratorio, que son pruebas grandes, con aparatura, que se demoran y que esas pruebas, por lo general, ese día a lo mejor no se puede entrenar o entrenar menos, porque hay que ir al laboratorio a hacerla, ¿verdad? Esas pruebas se plantean hacer básicamente 3 veces al año. Al principio de la preparación, casi al final del periodo de preparación física general y antes de finalizar también el periodo de preparación física especial. Y las pruebas de campo sí son más sencillas y se pueden utilizar en cualquier momento y donde estemos, porque podemos hacerlo en San Pedro Sula, podemos hacerlo en la costa, podemos hacerlo en el sistema en Grecia, donde estemos podemos hacerlo. ¿Está bien? Y recibimos información para guiar al entrenador. Porque los entrenadores, ya digo, por muy capacitados que estén, y hay muchos entrenadores pero son eruditos, pero ellos no pueden ver por dentro qué está pasando. No saben cómo están asimilando y necesitan esta información para ellos ir readecuando constantemente el rumbo. Y así es como se llega a los grandes resultados. Adelante. Entonces, otra cosa importante, estos resultados que estamos hablando, pues, básicamente el análisis e interpretación de estos resultados son los que dan en realidad el diagnóstico de cómo está un atleta. Entonces, yo les digo que estos resultados hay que interpretarlos de manera tal que por un lado tengamos los indicadores que indican el rendimiento de los atletas, ¿verdad? Como decir, el tiempo que realiza, el salto que realizó, cuántos metros tiene. Y por el otro lado, que ante la carga, la prueba que se le realiza, ¿cuál es la reacción de esa carga? ¿Cómo respondió ese atleta? ¿Cómo fue la frecuencia cardíaca que terminó? ¿Cómo el lactato, cómo se le movió? La urea, ¿cómo fue? O sea, con esas informaciones se puede hacer una análisis e interpretación verdadera de los resultados y darle un diagnóstico que de verdad ayude al entrenador. Adelante. Bueno, los beneficios del ejercicio físico. Todo el mundo sabe que el ejercicio es bueno, todo el mundo sabe, pero ¿por qué? Bueno, el ejercicio es bueno, ¿por qué? Porque permiten que funcione
óptimamente los sistemas, los órganos, las células. Y entonces optimiza todo esto. Y aquí podemos leer algunos de los resultados, algunos, porque son muchísimos más. Por ejemplo, aquí podemos ver que favorece el aumento de la potencia cerebral, reduce la depresión, incrementa la confianza en la imagen corporal, previene problemas respiratorios y mejoría en el asma bronquial, reduce el riesgo cardíaco, disminuye la presión arterial y corrige el colesterol en la sangre, mejora la calcificación de los huesos, previniendo la osteoporosis y la osteopenia, mantiene y mejora la flexibilidad, produce hormonas del bienestar, aumenta la masa muscular y mejora la postura corporal, promueve la inmunidad, reduce el sobrepeso y mejora la digestión, disminuye la incidencia de diabetes y accidentes cerebrovasculares. Estos son algunos de los beneficios, porque son muchísimos más. Muchísimos más. Adelante. Entonces, vamos a referirnos aquí, en esta época del COVID-19, a las medidas que hemos estado hablando y viendo diferentes personas que estamos en este campo. Entonces, hay un protocolo que le vamos a proponer aquí, un protocolo de bioseguridad que recomendamos para la reanudación de las actividades de los atletas durante la pandemia COVID-19. Entonces, bueno, aquí está lo que nosotros le llamamos restricciones de contacto, COVID-19, le llamamos eso, que es a las medidas estas de seguridad de distanciamiento entre una u otra persona de 1.5 a 2 metros, evitar el contacto, determinación y aislamiento de personas con factores de riesgo, con personas que sean sospechosos, con personas que convivan con personas que sean sospechosas también, con personas incluso enfermas. O sea, que tenemos que tener toda una serie de actitudes para mantenernos alejados de esta situación. La educación y formación sobre las medidas de protección y seguridad, la utilización de mascarilla, de lentes, de guantes, de ropa adecuada. Adelante la otra gráfica. Ya, mascarilla, lavado de manos, toser con la posición correcta en los codos. Todas estas condiciones son condiciones que tenemos que estar insistiendo constantemente con los atletas, porque por la personalidad de los atletas a veces es un poco difícil esto. Adelante. Bien, entonces, aquí planteamos 4 protocolos con respecto a esta reanudación de acuerdo con las orientaciones que nos puede emitir el SINAGER y las autoridades pertinentes, ¿verdad? Entonces hay un protocolo de muy alta vigilancia en el cual solo se permite practicar teniendo todas esas funciones de restricciones COVID-19 y solo se permite trabajar en exteriores, o sea, nada de trabajar dentro del gimnasio. El protocolo de alta vigilancia, que es la fase 3, ya aquí se permite pues que las actividades sean en interiores, en los gimnasios. El protocolo de vigilancia media, bueno, aquí ya se permite el trabajo en parejas y se han levantado algunas medidas de distanciamiento social. Y el protocolo de vigilancia preventiva, que es la fase 1, bueno, aquí ya es aplicable cuando las medidas de higiene respiratoria se han levantado y ya no es obligatorio el uso de mascarillas. Son las 4 etapas. Adelante. Adelante. Entonces, bueno, ¿qué recomendaciones nosotros damos en el lugar de entrenamiento? Bueno, tomar la temperatura diaria a todos los atletas, entrenadores y trabajadores que trabajen en los gimnasios. Los trabajadores que trabajan en el área administrativa, en las oficinas, no tienen que ver con los atletas, pero los que sí trabajan en los gimnasios, tenemos que hacerle esto diario para evitar el contagio. En los deportes que son bajo techo, pues hacer una desinfección del colchón o de los aparatos. Hablamos de gimnasia, hablamos de pesa, todas esas cuestiones, después de cada sesión de entrenamiento. Y una limpieza y desinfección del piso al final del día, todos los días. En el caso de la natación, estas recomendaciones son para piscina de 25 metros, donde puede haber un solo nadador por carril, no deben concentrarse en un solo punto todos los nadadores para compensar, evitar las aglomeraciones en las piscinas y deben elaborarse
horarios distintos para no tener que trabajar, para no trabajar grupos muy grandes. Adelante. Adelante. Bueno, ¿qué podemos decir en estos tiempos? Que la medicina del deporte es totalmente coherente con los principios de la atención primaria de salud. ¡Qué honor! Porque la promoción y la prevención siempre están presentes en el quehacer cotidiano de esta especialidad médica. También podemos decir que este virus del COVID-19 es irreverente, no respeta ni riqueza ni clase social. Por eso vemos que reyes, presidentes, personajes han caído con esta situación. Así vemos que ante la amenaza del COVID, mientras no exista una vacuna efectiva, la utilización de las medidas de prevención será el arma más efectiva para combatir esta pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ahora Gracias. vamos a leer unas cuantas preguntas que tenemos. Y igual invito a los participantes en esta reunión a que por favor escriban sus dudas en el chat a ser contestadas. Primero tengo una que dice, doctor, si quisiera especializarme en medicina del deporte, ¿en qué país me recomendaría hacerlo? Bueno, esa pregunta está muy interesante porque yo realmente hablo lo que conozco. Que yo sepa, en España se hace bien. Que yo sepa, en Cuba se hace bien. Lo que Cuba es un país con muchas dificultades, con muchas restricciones, con muchas necesidades por situaciones que no quiero entrar a tocar aquí ahora, de política y de esto, y embargos y cuestiones. Pero en Cuba se hace una buena medicina del deporte, que yo provengo de allá, y yo he sido docente en Cuba siempre. Pero yo puedo decir que en España puedes cumplir con bien, porque los españoles también. Los españoles se han desarrollado muchísimo, muchísimo, muchísimo. No te recomiendo Cuba. Si quieres ir, vas a aprender, pero tienes que saber que hay limitaciones. Y entonces no quiero que mañana me digas, ¿no? ¿Entiendes? Sí, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿En qué lugares podría recomendar aquí en Honduras donde se pueda realizar un control médico para entrenamiento deportivo? Que yo sepa, no. Yo lo más que sí le puedo decir que este diplomado sería el octavo, más uno que di en Unitec, que sería el noveno. Nosotros lo que hasta ahora hemos aspirado a que los jóvenes inteligentes como ustedes, jóvenes que son emprendedores, abrirle los ojos sobre las cosas que hay. Yo en esta misma conferencia, ustedes no sé si se fijaron que yo les toqué muchos tópicos y les explicaba el por qué y para qué, para que ustedes puedan entender que haciendo medicina del deporte con los requisitos necesarios, se hace una medicina del deporte que se compara con la de cualquier lugar. Yo les puedo decir esto una cosa, señor. Mire, yo con las limitaciones económicas que hay en Cuba, pero hay un buen nivel. Yo he sido médico de campeones olímpicos, de campeones mundiales. El voleibol donde yo trabajaba fueron 3 veces campeonas olímpicas. La última vez medalla de bronce. Alberto Juan Torrena, doble campeón olímpico. Yo fui médico que lo atendía a él y que le diagnostiqué con lesiones. O sea, que yo sé que con estas cosas que yo le estoy a ustedes hablando, se puede triunfar, o sea, se puede ayudar de verdad a procesos de entrenamiento, porque lo he comprobado con mi quehacer. No es como otras veces que te dicen, bueno, yo sé porque leí, no leí, no. Yo he hecho con mi gente y ha habido resultados en Cuba. Ha habido resultados grandes. Entonces, aquí en este momento yo me he ceñido más que ustedes aprendan y que ustedes sepan, porque mi esperanza es que algunos de ustedes ocupen puestos importantes en este país y puedan desarrollar esta especialidad. Ahora, contestándote ya más concretamente, en la UPN, la Universidad Pedagógica, hay un laboratorio de fisiología, pero yo no sé si ellos hacen pruebas, yo no sé. Ahí yo estuve 1 o 2 veces con los alumnos míos de aquí del diplomado, con el afán de que ustedes aprendieran, pues hablamos y lo llevábamos para que ustedes vieran. Después surgieron algunas cosas
por las cuales yo ya no dejé eso porque dije, no. Y entonces lo que trato es de enseñarle todo lo poco que yo sé, en cualquier hora que sea, a la hora que sea, y que ustedes, desgraciadamente, pues no tienen con qué, pero por lo menos que adelanten. El entusiasmo no me falta, los deseos tampoco, y realmente yo nací en Cuba, yo soy hondureño ya, no he podido ver cristalizadas nada de estas cosas, pero no pierdo la esperanza que en algún momento reaccionen y podemos aplicar, y yo que estoy en la mejor disposición de brindar la experiencia y lo poco que sé, podamos hacerlo. Disculpa, Mike, que te haya disgregado un poquito, pero tenía que explicarte algunas cosas. Estuvo excelente, doctor. Muchas gracias. En la transmisión en vivo hay unas personas que lo estuvieron observando y Alejandra Lemon dice, un gran profesional, doctor. Estuvo excelente su conferencia. Muchas gracias. Y bueno, creo que esas serían todas las dudas que tenemos por el momento en el chat. Bueno, Aquí tenemos una duda, permítanme, voy a leerla. Yo estoy en la mejor disposición de intercambiar Gracias, porque doctor. este es el tema de mi vida. Bueno, aquí tenemos una duda, dice, ¿hay un tipo de terapia o trabajo de recuperación para los atletas post-infección por COVID? Bueno, realmente no, pero creo que la propia necesidad nos va a obligar a hacerla. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos experimentado a ningún atleta con COVID todavía. Ya experimentaremos eso. Y estamos hablando ya estamos anticipándolo, ya tenemos el protocolo de reanudación. Ya empezaremos a ver cómo yo pienso con todas las cosas que hemos estado observando, que hemos visto que el COVID hay personas que le ha dejado algunas secuelas, a otros no. Empezaremos a observar, a estudiar, porque el único modo científico es la observación y empezar a hacer análisis acerca de esto. Yo confío en que como los atletas tienen una condición tan, pero tan buena, como tienen unas capacidades funcionales tan desarrolladas, que estos efectos en los atletas sean bastante minimizados. Es la esperanza mía. Bueno, creo que ahora sí ya tenemos más preguntas pendientes. Solo queda agradecerle, doctor, nuevamente por su excelente ponencia. Ha sido un honor tenerlo con nosotros aquí. Y Muchísimas agradecer gracias. a todos los participantes por estar pendientes de la transmisión. Y bueno, Muy agradecido, muy agradecido. Muchas gracias. gracias, doctor. Okay. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Muy buenas tardes a todos.